Bienvenidos, espero que se encuentren bien. El día de hoy el tema a desarrollar va a ser tiro vertical. Primero tenemos que tener claro qué es tiro vertical. Y dice que tiro vertical es el lanzamiento hacia arriba. Es decir que si yo lanzo este marcador y vuelve a caer, ¿verdad? Ese es el tiro vertical. Con una velocidad inicial, ¿verdad? Esto sí tiene velocidad inicial, ¿verdad? Porque teníamos caída libre. La caída libre era velocidad inicial 0. Ahora en el tiro vertical, la velocidad inicial sí tiene, ¿verdad? Y en los problemas que más adelante vamos a hacer o resolver, va a tener nos van a dar la velocidad inicial, ¿no? Pero entonces tenemos claro que el tiro vertical es el tiro que va hacia arriba y regresa. Es decir que si tenemos a alguien y lanza un objeto, ¿verdad? Eso es tiro vertical, lanzar un objeto como ya lo hice con el marcador. Y el tiro vertical es así, ¿verdad? O inclusive menos, ¿verdad? Tiene una velocidad inicial. Y que la velocidad inicial se ve afectada por la aceleración de la gravedad, que la gravedad lo vimos que era de 9.8 o 10 metros por segundo, ¿verdad? Es decir que va el objeto lanzado y llega un momento en donde su velocidad es 0. Cuando llega un momento en donde su velocidad es 0, ¿por qué? Porque sabemos que tenemos algo que viene hacia abajo. ¿Y qué es lo que viene? No lo vemos directamente, pero ¿qué es lo que afecta? El tiro, que el objeto que haya sido lanzado vaya disminuyendo de velocidad. Es la gravedad, ¿verdad? Entonces, cuando lanzamos un objeto con una velocidad inicial, esa velocidad va a ir disminuyendo por la gravedad, por la aceleración de la gravedad. La gravedad va a hacer que venga, pero como lleva una velocidad, entonces va, y se ve afectado por la gravedad y llega un momento en donde su velocidad es 0. Y cuando su velocidad es 0, tiende a regresar, ¿verdad? Eso es el tiro vertical. Entonces ahorita vamos a ver lo que es las fórmulas que son aplicados al tiro vertical y ejemplos. Entonces ya sabemos que es un tiro vertical y las fórmulas andan así. Velocidad es igual a velocidad inicial más la gravedad, que es aceleración, ¿verdad? Aceleración de la gravedad por el tiempo. La altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad final o al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura. Estas son las fórmulas que se usan para cualquier tipo de problemas de tiro vertical. Ya teniendo las fórmulas, ya podemos solucionar cualquier tipo de problemas que sean tiro vertical. Y como sabemos, un tiro vertical siempre va a ir hacia arriba, regresando nuevamente, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahorita ejemplos para que quede más claro lo que es tiro vertical y cómo se aplican cada una de las fórmulas. Entonces tenemos ahorita
el primer ejemplo y dice, una bala es disparada verticalmente hacia arriba a una velocidad de 340 metros por segundo. Calcula la altura máxima que alcanza la bala, tomando en cuenta que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. La gravedad en sí es 9.8, pero algunos problemas lo aproximan o lo redondean y da 10 aumenta a 10 metros por segundo al cuadrado. Lo más importante en física es analizar, identificar los datos. Entonces, decimos que datos. Aquí ya tenemos que calcula la altura máxima. Entonces tenemos que eso es lo que nos pide la incógnita. Y tenemos velocidad inicial. Uno lo escriben así o así, que al final en física es lo mismo. Entonces decimos que es 340 metros por segundo. Y tenemos la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué fórmula se va a usar? Aquí tengo la fórmula de la altura máxima. Entonces decimos que altura máxima va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado partido 2 veces la gravedad. Y identificamos ya los datos. Tenemos ya la fórmula. Miramos si tenemos, en la fórmula tenemos esos datos. Decimos que la altura máxima, velocidad, si tenemos una velocidad. La gravedad también lo tenemos. Entonces, lo que hay que hacer es sustituir. Es decir, que altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial, que es 340 metros por segundo. Y eso es al cuadrado. Todo eso va a ser dividido sobre 2 veces la gravedad. Es decir que 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Verdad? Y aquí aplicamos lo que es la jerarquía de operaciones, ¿verdad? No podemos dividir si primero tenemos exponente. Entonces, decimos que la altura máxima va a ser igual a, y resolvemos. Sacamos, lo elevamos 340 al cuadrado. Entonces, cuando elevamos 340 al cuadrado, nos da 115.600. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que hicimos, 340 por 340, ¿verdad? Que es lo mismo elevarlo al cuadrado. Y resolvemos lo de abajo. Decimos que tenemos 2 por 10 va a ser igual a 20 metros por segundo al cuadrado. Ya teniendo eso, podemos decir que podemos eliminar un 0 para hacer la operación más fácil. O si no, dejarlo así, que al final la misma respuesta va a dar. Entonces tenemos que la altura máxima va a ser igual a 11.560 dividido 2 da igual a 5.000. Lo vamos a resolver. A la hora de dividir da 5.780. ¿Y con qué unidades de medida? ¿Verdad? Cuando estamos hablando de altura, siempre nos va a dar
metro. Cuando estamos hablando de velocidad, metros por segundo. Y aceleración va a ser metros por segundo al cuadrado. En este caso tenemos que estamos hallando la altura. Entonces decimos que es metros. Y si ustedes se preguntan, ¿y los segundos al cuadrado dónde se fueron? ¿O qué pasó? No pasa nada. ¿Por qué? Porque lo podemos resolver de este lado. Y decimos que como está dividiendo, entonces pasamos a dividir aquí. Lo podemos hacer de esta manera, ¿verdad? Y decimos que esto se elimina con esto, porque segundos al cuadrado dividido segundos al cuadrado se elimina. Y metros al cuadrado dividido metros se elimina 1. Entonces solo queda metros. Por eso en este lado queda metros. Creo que en un tema anterior, en caída libre, ya habíamos resuelto cómo hacer y ya no voy a dar mucha explicación de esto, ¿verdad? Porque ya lo habíamos dado de cómo se hace esto, ¿verdad? Como es división de números fraccionarios, le aplicamos extremos por extremos y medios por medios, ¿verdad? Entonces al final yo lo quise hacer algo así rápido porque ya lo dimos en un ejemplo anterior, pero decimos que es metros al cuadrado por segundo al cuadrado dividido metros por segundo al cuadrado. Entonces aplicamos lo que es la ley del sándwich, ¿verdad? Extremos por extremos y medios por medios. Metros por segundo igual a metros al cuadrado por segundo al cuadrado dividido segundos al cuadrado por metros igual a metros por segundo al cuadrado. Y entonces esto dividido esto queda esto, y esto como tiene está al cuadrado queda solo 1, ¿verdad? Que esa es restas, ¿verdad? Entonces por eso nos queda metros, ¿verdad? Pero esto ya se lo dimos, ya es un tema anterior. Entonces ahorita ya no vamos a enfocarnos ya mucho en eso, sino que ya vamos directamente a esto, ¿verdad? Por eso queda metros aquí. Entonces los segundos prácticamente podemos decir lo que se eliminaron aquí. Se elimina 1 aquí, ya solo queda metros. Se supone que aquí está elevado a 1, pero metros elevado a 1 es lo mismo que metros, ¿verdad? Y así es como la altura máxima que alcanza la bala es de 5.780 metros. Vamos a ver otro ejemplo para que vaya aclarando todas las dudas que hay. Entonces, ya dimos un primer ejemplo, veamos el segundo ejemplo. Dice, un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 150 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo le tomará regresar al punto de lanzamiento? Tomando en cuenta la gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Siempre digo, ¿verdad?, que lo importante es el análisis. Y para resolver problemas de física podemos dibujarlo. Dice, un cuerpo se lanza, ¿verdad? Suponemos que está alguien aquí y lanza un cuerpo. Su velocidad inicial, ¿verdad?, 150 metros por segundo, ¿verdad? Y dice, ¿cuánto tiempo le tomará regresar al punto de lanzamiento? Es decir que nos piden
el tiempo total, es decir, cuando llegó a un punto donde la velocidad fue cero, y al regresar, ¿cuánto tiempo tardó en subir y regresar otra vez? ¿Verdad? Porque dice, ¿cuánto tiempo le tomará regresar al punto de lanzamiento? Entonces, es como que se fue a dar una vuelta, ¿verdad? Y regresa al punto de lanzamiento. Entonces, tenemos datos, analizar bien y datos. Lo que nos pide es el tiempo total. No lo sabemos. Se va a subir con otro color para aquí. Entonces, lo que nos piden es el tiempo total. Tenemos la velocidad inicial que es igual a 150 metros por segundo. También tenemos la gravedad. Y teniendo estos datos, identificamos cuál es la fórmula. Y la fórmula es el tiempo de subida. El tiempo de subida es igual a velocidad inicial partido gravedad. ¿Por qué? Porque anteriormente cuando di la explicación de tiro vertical, dije que el tiro vertical era todo lo que es lanzado hacia arriba, ¿verdad? Con una velocidad inicial, ¿verdad? Pero se ve afectado por la gravedad, que la gravedad es de 9.8 decimos, pero aquí lo aproximan o lo redondean a 10. Entonces, la velocidad de subida siempre se va a ver afectada por la gravedad. Entonces, deducimos que el tiempo de subida es la velocidad inicial partido la gravedad, porque la gravedad es la que va a impedir que tenga la misma velocidad. Y el problema aquí me está pidiendo el tiempo total. Entonces, el tiro vertical es lanzar un objeto y así, ¿verdad? Que con la misma velocidad que subió, la misma velocidad va a descender. Entonces, aquí deducimos que si tenemos el tiempo de subida, solo lo multiplicamos por 2 y va a ser el tiempo total. Entonces, ya teniendo la fórmula, pasamos a la sustitución y decimos que el tiempo de subida, vamos a cambiar, el tiempo de subida va a ser igual a velocidad inicial, que es 150 metros por segundo, dividido gravedad, que va a ser igual a 10 por segundo al cuadrado, y el tiempo de subida va a ser igual a, si queremos, para hacerlo más fácil, podemos eliminar un 0 y 15 dividido 1 va a ser igual a 15 metros por segundo. Pero como este es el tiempo de subida, el tiempo de subida tardó 15 metros por segundo, ¿verdad? Pero ojo, aquí es algo muy importante. Esto se elimina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya dijimos anteriormente, ¿verdad? Entonces queda como segundos. El tiempo es 15 segundos, pero se multiplica por 2, porque eso tardó subiendo, más el de bajar, entonces son dos velocidades. Entonces decimos que el tiempo total va a ser igual a 15 por 2, que va a ser igual a 30 segundos. Un ejemplo bastante sencillo. Lo más importante aquí es el análisis, tomar los datos y interpretar o entender qué es lo que nos está pidiendo.
¿verdad? Por ejemplo, aquí el tiempo a veces nos pide la altura, ¿verdad? Y tomar en cuenta estas partes, ¿verdad? Como metros está dividiendo por metros, se elimina. Y aquí tenemos segundo al cuadrado dividido segundo, solo queda segundo. Eso hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? Entonces el tiempo total es 30 segundos. La respuesta es, ¿cuánto tiempo le tomará regresar al punto de lanzamiento? El tiempo que toma en regresar es de 30 segundos, ¿verdad? Un ejemplo no muy difícil. Vamos a ver otro ejemplo ya para ir terminando con el tiro vertical. Entonces tenemos ya para concluir el otro ejemplo y dice, un balón es pateado verticalmente hacia arriba desde el suelo a una velocidad de 25 metros por segundo. En su regreso se atora con un árbol de 8 metros de altura. ¿Qué rapidez llevaba el balón al tocar el árbol? Es decir que analizamos, tenemos un dato aquí, otro dato aquí y el dato aquí, pero analizamos, ¿verdad? Decimos que alguien pateó un balón y a su regreso estaba un árbol y esto tiene 8 metros de altura. Entonces, es decir que subió y volvió a bajar y se quedó ahí y ya no tocó el suelo. Entonces podemos deducir que la velocidad inicial es igual a 25 metros por segundo. Entonces lo que nos pide aquí podemos deducir, ¿verdad? ¿Qué es la velocidad con la que llegó al árbol? Es decir, la velocidad final. Entonces, colocamos datos. Datos es velocidad inicial es igual a 25 metros por segundo. Gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Y decimos que lo que nos pide es velocidad final es igual a, y también tenemos altura, que es igual a 8 metros. Entonces lo que nosotros queremos es la fórmula. Y la fórmula es velocidad final es igual a velocidad inicial menos 2 veces la gravedad por la altura. ¿Por qué? Porque como es la velocidad final con la que llegó al árbol, subió y regresó, pero ya no llegó hasta donde debía de llegar. Entonces despejamos y decimos que la fórmula es de la velocidad final, siempre va a ser igual a, entonces decimos que sustituimos y la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 25 metros por segundo al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura, 2 por 10 metros por segundo por 8 metros. ¿Verdad? Y volvemos a despejar. Y decimos que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 25 al cuadrado es igual a 625 metros por segundo al cuadrado menos menos 2 por 10 va a ser igual a 20. 20 por 8 igual a 160. 160 metros. Metros por metros al cuadrado por segundo al cuadrado. ¿Ya?
Aquí también se tienen que multiplicar las unidades de medida. Es decir, que como estamos multiplicando 10 por 8, pero también multiplicamos metros por metros, metros al cuadrado y segundos al cuadrado. Y aquí hacemos una resta, pero algo muy importante, solo se puede hacer la resta si tenemos los mismos unidades de medida. Es decir que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 625 menos 160. Entonces resolvemos y nos da 465 por segundo al cuadrado. Ya dije, ¿verdad? Solo se puede restar si tiene las mismas unidades. Y decimos que como está al cuadrado debemos de despejar. Entonces velocidad final va a ser igual a raíz cuadrada de 465 metros cuadrados por segundo al cuadrado. ¿Verdad? Y aquí sacamos la raíz cuadrada. Sacamos y decimos que algo muy importante, aquí vamos a tener siempre algo así, más o menos, ¿verdad? Entonces decimos que al sacarle raíz cuadrada, vamos a decir que la velocidad final va a ser igual a 21.56. ¿Verdad? Metros por segundo. ¿Por qué metros por segundo? Porque los exponentes se van con radical. Entonces ya nos queda solo metros por segundo. ¿Verdad? Esto solo lo aplicamos a esto. Algo muy importante, solo a esto, ¿verdad? Como está elevado al cuadrado, se elimina con esto. Pero le sacamos a esto, le tenemos que sacar raíz cuadrada. Y entonces en este caso se queda con negativo. ¿Por qué se queda con negativo? Porque la gravedad va hacia abajo, ¿verdad? Entonces en el plano cartesiano todo lo que va hacia abajo es negativo. Entonces por eso queda como negativo, es decir que velocidad final sería menos 21.56 porque viene hacia abajo. Si nos pidieran la velocidad, como en el ejemplo anterior, solo la velocidad aquí, hasta donde cuando regresa, entonces sería positivo porque va hacia arriba. Por eso que tiene siempre la raíz cuadrada siempre va a tener dos valores, positivo o negativo. En este caso 21.56 porque es la velocidad final. Y regresó ya es negativo. ¿Sí? Entonces este sería la respuesta. Espero que hayan entendido lo que es hilo vertical con estos ejemplos sencillos, prácticos. Lo más importante es lo que ustedes van a hacer en casa o donde estén, ¿verdad? Que es la práctica. La práctica es lo que yo recomiendo, ¿verdad? Para poder resolver estos problemas. ¿Y por qué la práctica? Porque acá hay un montón. Que aquí se elimina, que aquí se elimina con radical. Y entonces, ustedes practicando esto van a entender toda esta parte y también por qué negativo o por qué positivo. Negativo porque va descendiendo, ¿verdad? Entonces,
Espero que hayan entendido y eso es todo.